digamos, la característica que tiene es que entran minorías también en la elección de acuerdo con una norma, con una regla, en donde el partido que gana la alcaldía pues no puede tener a todos en la planilla, sino que van entrando dependiendo de la votación que hayan tenido. Entonces tiene esa virtud también el que sea por planilla. Y al final, pues también la gente elige no solamente al presidente o presidenta municipal, sino a quienes van a acompañar en este proceso y quien el partido político haya decidido. En el caso de los municipios de régimen de elección hay también, obviamente, y particularmente en Oaxaca, de usos y costumbres. Entonces, pues es un buen tema, podría ponerse a discusión. Recuerden que está planteado el tema de la ley electoral, que no se presentó, bueno, presentó el presidente en su momento, el presidente López Obrador, una propuesta, se quedó ahí, no fue ni siquiera votada por las comisiones de la Cámara de Diputados, pero hay temas muy importantes de la reforma electoral que es importante que se discutan, y entre ellos este que planteas para la elección de municipios, que vale la pena discutirlo. Por ejemplo, financiamiento a partidos políticos, financiamiento de la selección, cuánto cuestan las elecciones en México, plurinominales, que no se trata de que no tengan representación las minorías, pero el problema de las listas de plurinominales, cómo se eligen, cómo se deciden, quiénes participan. Hay estados de la República, por ejemplo, la Ciudad de México, donde en primer lugar hay una lista de plurinominales, algunos entran de acuerdo con los nombres que establece el partido político, pero quedan los que quedaron en segundo lugar de la votación como diputados en el Congreso local. Entonces, obligas, digamos, a que todos hagan campaña y que vayan al territorio y se ganen su representatividad frente al electorado, frente al pueblo. Es una manera de ver que participe minorías y que no sean estas listas de plurinominales que son definidas finalmente por un partido político. Entonces yo voy más a que no haya estas listas y que haya otro tipo de representación de las minorías, a que disminuya el presupuesto público que se va a las elecciones y a los partidos políticos, que no haya nepotismo, que no haya reelección. Yo soy de las que pienso que no debe haber reelección en ningún puesto de elección popular. Y de hecho lo planteé y lo voy a enviar en su momento al Congreso. No creo tampoco que deba elegirse a un hermano, un primo, una esposa, un esposo en el siguiente puesto de elección, sea presidente municipal, sea gobernador o gobernadora, principalmente en el Ejecutivo, en donde va una persona y después se propone que vaya el esposo, el hijo, el primo, el papá. Entonces, ese esquema pues es nepotismo, finalmente. Entonces, todo esto, incluido lo que hoy planteas de cómo se elige a los presidentes municipales y a todos los que son parte del cabildo en la elección, pues es algo que es importante que se abra la discusión en este nuevo esquema electoral, que es importante que se plantee como parte de las reformas. Me parece que tenemos que pasar la reforma la votación, al Poder Judicial y después presentar las otras reformas. Aunque el caso de reelección y de nepotismo probablemente lo presente antes. Tiene mucho trabajo, va a tener mucho trabajo el Congreso, hay muchísimas leyes secundarias que tienen que entrar, y en el caso de las constitucionales, pues reformas como estas. Los gastos también del INE, ahí también tendría que verse en esa reforma. Sí, los gastos del INE, el financiamiento a los partidos políticos.
En su momento, en la reforma que envió el presidente se planteaba que no tuvieran financiamiento público los partidos políticos, con excepción del periodo electoral. Y entonces que sea voluntario el participar en un partido político. La verdad es que es una buena propuesta. Entonces, todo ello hay que presentarlo y que se abra una discusión en el país, porque no necesariamente, o sea, el INE tiene 27,000 millones de pesos este año de presupuesto, el 2025, 27,000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, y es año en donde se utilizarán 7,000 millones para la elección. Nos vamos a reunir con el INE, estamos viendo las agendas con la presidenta para podernos reunir. Ellos solicitaron la reunión y nos vamos a reunir con ellos para ver en particular el tema de la elección del próximo año. Pero creo que el pueblo de México está de acuerdo que la democracia no conlleva necesariamente un gasto tan oneroso en la elección y en los partidos.